En esta sesión queremos considerar otro aspecto del nuevo nacimiento. Queremos considerar que este es un nacimiento salvador. R.C. Sproul ha escrito un libro titulado ¿Salvado de qué? Y él habla acerca de cuando él fue un nuevo creyente, un cristiano nuevo, y vino a él en el campus un tipo de evangelista entusiasmado y casi lo agarró por la solapa y le dijo, ¿eres salvo? Y lo asustó de tal forma que casi corrió de regreso a su dormitorio, cerró la puerta y dice que lo hizo pensar. ¿Salvado de qué? En ese momento, él dijo, yo conocía al Señor, pero tenía que pensar sobre esto. Yo sabía que era salvo, pero ¿salvo de qué? Usted sabe que oímos muchas veces presentaciones del Evangelio por televisión, por la radio, y usted podría llegar a tener la idea de que la gente se ha salvado de la soledad, de no tener un propósito en la vida, o salvado de la pobreza, o salvado de lo que sea. Pero cuando abrimos la Biblia, descubrimos que somos salvados del mismo Dios. Somos salvados de la ira de Dios. Somos salvos del juicio final. Somos salvos del castigo eterno. Somos salvados de Dios. Y solo hay uno que puede salvarnos de Dios, y es el mismo Dios. Así que en el Evangelio, Dios nos ha salvado de Él mismo. Su misericordia ha triunfado sobre su juicio, y la forma de entrar en su gracia salvadora y dentro de su reino es mediante el nuevo nacimiento. Eso es lo que estamos estudiando, y lo que veremos en esta sesión es que el nuevo nacimiento es un nacimiento salvador. Sería imposible para nosotros considerar la salvación sin pensar en el hecho de que realmente somos salvos de la eterna destrucción. La palabra salvado significa liberarnos del peligro inminente, rescatar a alguien que está bajo la amenaza de un gran daño. Es una misión de rescate para salvar a alguien. Y eso es precisamente lo que pasa en el nuevo nacimiento. Es una aplicación de la gracia salvadora de Dios en nuestras vidas. Si ustedes tienen sus Biblias, y yo sé que la tienen, vengan conmigo a Juan capítulo 3 una vez más. Y quiero que pensemos en este aspecto del nuevo nacimiento como un nacimiento de salvación de Dios por su gracia, rescatándonos de su ira y del castigo eterno, y que podemos estar en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar leyendo el versículo 5, y luego veremos más tarde varios versículos del capítulo 3. Y usted notará en el versículo 5 que Jesús contestó, de cierto te digo, y percibimos la seriedad de cuanto nuestro Señor está diciendo, cuando Él está enfatizando con Nicodemo, quien pone atención a lo que él está diciendo. De cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, dijimos que esto debía realmente ser traducido como agua, incluso o aún el Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino es esa esfera sobre la cual el rey gobierna. Y el reino de Dios es el reino de gracia en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. El reino de Dios es la esfera de salvación en el corazón de aquellos que han nacido en su reino. El reino de Dios es ese reino de redención, reino de reconciliación entre Dios y el hombre, en el cual entramos. Noten que él dice que entramos en el reino de Dios. Es decir, antes de que hayamos nacido otra vez, estamos fuera del reino. Y estar fuera del reino es ser un enemigo del rey.
Estar fuera del reino es estar en enemistad con el rey. Estar fuera del reino es ser un guerrero confeso contra este reino y contra el reino de Dios. No hay un estado de neutralidad. Usted está en el reino o usted está fuera del reino. Usted está en paz con Dios o en guerra contra Dios. No hay una tercera opción. No hay un estado intermedio. Así que vemos que ser nacido de nuevo es entrar en el reino de Dios. Es ser traído dentro de la esfera de salvación y dentro del reino de su gracia, dentro del reino de su perdón, donde su gracia gobierna, reina en nuestras vidas. Estar fuera del reino es perecer. Estar fuera del reino es estar bajo la ira de Dios. Por eso es tan necesario nacer de nuevo. De hecho, si usted ve en Juan capítulo 3, versículo 16, este texto con el cual estamos muy familiarizados, este texto el cual ha sobresalido por los siglos como un importante pasaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un texto glorioso verdaderamente es este. Por favor, noten que esto está en el contexto de la discusión del nuevo nacimiento. Noten lo que dice Jesús en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estar fuera del reino es estar pereciendo. Esto es estar en estado de muerte. Por eso Él dice que debemos creer en Cristo para que no perezcamos. La totalidad del mundo está realmente formada de dos clases de personas. Alguien lo dijo de esta manera. Ellos son los santos y los no santos. Se trata de uno de los dos. Podríamos decirlo un poco más teológicamente. O bien usted está en un estado de muerte o un estado de no muerte. O bien usted está bajo la ira o bajo la gracia. Es uno de los dos. Y así, Juan 3:16 dice que para no perecer, debemos creer en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Hablamos de eso la última vez como la regeneración que produce fe salvadora. Es la regeneración que precede la fe salvadora. Y así creer en Cristo es tener el nacimiento sobrenatural de Dios ocurriendo dentro de nuestra alma y dándonos el regalo del arrepentimiento y fe, creer en Cristo, y solo entonces no perecemos. Ahora, la palabra perecer no significa aniquilamiento, como si uno pudiera entrar en un estado de no existencia. Más bien, la palabra perecer significa un destino final de ruina en el infierno para siempre. Perecer significa sufrir eterna destrucción bajo la justa sentencia de Dios. Perecer es la oposición diametral a ser salvo. Perecer es lo realmente opuesto a tener vida eterna. Usted puede ver en el versículo 16, para que no perezca, mas tenga vida eterna. Lo opuesto a vida eterna es muerte eterna, por siempre, para siempre. Cuando uno nace de nuevo, pasa de un estado de muerte a uno de no perecer. De hecho, ese estado de muerte ha llegado ya para cada incrédulo. Ellos no tienen que esperar a que llegue el tiempo de morir. Aún en esta vida ellos están autodestruyéndose. Aún en esta vida ellos están ya bajo la ira de Dios. En esta vida están cosechando lo que están sembrando. En 1 Corintios capítulo 18, un pasaje muy importante de la Escritura, el apóstol Pablo escribe: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Tiempo presente. Ellos están pereciendo, pero para nosotros que somos salvos, este es el poder de Dios. Aún este es tiempo presente, es ahora mismo.
en esta vida el poder de Dios. Así que aquellos que están fuera del reino, esos que viven en un estado de incredulidad, que no son regenerados, aquellos que no han nacido de nuevo, están en realidad muriendo. Pero haber nacido de nuevo es ser salvado de la destrucción eterna, es ser rescatado del juicio final, es ser rescatado de la muerte eterna, lejos del amor de Dios. Miren el próximo versículo. Juan continúa escribiendo. Juan 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Es decir, la primera misión de Dios enviando a su Hijo a este mundo fue que Él buscara y salvara lo que se había perdido. Fue una misión de redención, una misión de salvación. Así, Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvado a través de Él. Otra vez tenemos la palabra salvado. Esto es la antítesis de morir. O usted está muriendo o está siendo salvado. Versículo 18. El que cree en Él, refiriéndose a Cristo, no es condenado, no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que aquellos que están actualmente fuera del reino, esto es lo que una vez describió nuestras vidas también. Nosotros estábamos ya juzgados. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser juzgada por Dios? ¿Qué tiene una persona que hacer para perecer? ¿Qué tiene una persona que hacer para estar bajo la ira de Dios? La respuesta a eso es absolutamente nada, solamente nacer. Simplemente ser un hijo de la raza caída de Adán. En pecado me concibió mi madre, salí del vientre de mi madre hablando mentiras. Ahora nosotros nacimos fuera del reino, muriendo y ya juzgados, dice Juan 3, versículo 18. Es por eso que necesitamos ser salvados. Es por eso que debemos ser salvados por el poder de Dios y su gracia y ser traídos al reino. De acuerdo al versículo 18, existen únicamente dos clases de personas, aquellos que son juzgados y los que no lo son. Según el versículo 17, existen únicamente dos clases de personas en todo el mundo, aquellos que son juzgados y aquellos que son salvos. En este momento, esto es muy sencillo. Miren el versículo 36. Juan 3, versículo 36. Al final de este capítulo. No creo que nada pueda ser más claro que esto. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso se refiere a aquellos que están dentro del reino, pero aquel que no obedece al Hijo de Dios. Y por favor noten la palabra obedecer. Lo opuesto de creer es no obedecer. No obedecer. Eso nos dice que el Evangelio es una orden imperativa. Se nos ha ordenado arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. El Evangelio no es una opción, el Evangelio no es una sugerencia. El Evangelio es mucho más que una simple oferta. Es una orden directa de Dios mismo, que todo el mundo fuera del reino baje la guardia, se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Y hay un sentido de urgencia para hacer esto ahora mismo. No creer en Cristo es no obedecer a Cristo. No creer en Cristo es vivir en abierta y arbitraria desobediencia contra el Dios del cielo y de la tierra, que llama a todos los hombres de todas partes a arrepentirse y creer. Así que el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Noten el tiempo presente, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Tiempo presente, ahora mismo, en este mismo momento, como una nube negra encima sobre una persona y amenazas de rayos y truenos. La ira de Dios está sobre él. Es por eso que necesitamos el nacimiento salvador. Es por eso que debemos entrar en el reino. Esto es entrar a un lugar de seguridad, un refugio de salvación de la ira de Dios. Esta palabra ira se refiere a venganza divina, la feroz ira de Dios, la justa indignación de Dios, la furia santa de Dios, que es constante sobre todo el que ha pecado y ha sido destituido de la gloria de Dios, quien provoca su ira aún más por desobedecer el Evangelio que dice en este momento: arrepiéntete, ven a Cristo, sé perdonado de todos tus pecados. Esto es por lo que debemos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y cuando somos regenerados, cuando hemos nacido en el reino de Dios, este es un nacimiento salvador. Esto es, estamos siendo transferidos de un reino a otro reino. Existe esta liberación, este rescate, según pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Así de serio es esto. Pasen conmigo, por favor, a Juan capítulo 8 por un momento. Juan capítulo 8. Jesús dice en versículo 34, Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, o sea, liberado de la unión con el pecado, libre de la paga del pecado, la cual es muerte, muerte física y espiritual también, y de la segunda muerte, la cual es muerte eterna. Observen el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de, vuestro Padre. Aparentemente hay dos padres en el mundo. Usted lo ve en el versículo 38, Juan capítulo 8, versículo 38. Jesús dice: yo tengo mi Padre, usted tiene su Padre. Hay dos familias en el mundo y dos padres sobre esas dos familias. Nosotros sabemos quién es el Padre de Jesús. Es Dios el Padre, y nosotros sabemos qué familia es esa. Es la familia de Dios, la familia de su gracia y redención. Ese es el reino de Dios. Pero existe también la familia de Satanás, la de todos aquellos que están fuera del reino de su gracia. Ellos tienen a Satanás como su padre, refiriéndose a su influencia, su visión mundial, su influencia diabólica y su guía que gravita sobre cada uno de los de su familia y en su reino. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Ellos estaban confiados en su herencia, ellos confiaban en su linaje, confiaban en su ciudadanía de la nación de Israel, que los recomendaba ante Dios. Ellos decían: sabemos quién es nuestro padre. Yo no sé quién es tu padre, pero el nuestro es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
¿Qué hizo Abraham? Entre paréntesis, bueno, Abraham creyó en Dios y él se lo reconoció por justicia. Y dice Génesis 15, 6 y 7. Y así él dice, bueno, si ustedes quieren ser hijos de Abraham, necesitan hacer lo que Abraham hizo. Y eso fue creer en Dios, en el Evangelio. Gálatas dice que el Evangelio fue predicado a Abraham. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, pero no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y de nuevo la clara implicación es que Dios no es su padre. Ustedes no están en la familia de Dios. Hay otro que es su padre. Y él les diría en versículo 44, ¿quién es su padre? Cuando él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Es a esa familia que ustedes pertenecen. Nunca ha habido un evangelista más grande que el Señor Jesucristo. Nunca ha habido ninguno que pudiera separar el trigo de la paja como el Señor Jesucristo. Así, en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, y estaban levantando calumnias sobre su nacimiento, insinuando, nosotros sabemos quién es nuestro padre. Eso fue un golpe fuerte contra el nacimiento virginal de Jesucristo. Usted ni siquiera sabe quién es su padre. No nos venga a hablar acerca de quién es el nuestro. Usted ni siquiera sabe quién es su padre. Tenemos un padre en Dios. Jesús les dijo, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos están guiados por una depravación total, una corrupción radical. Tenían una incapacidad para ver y oír. Ustedes recuerdan lo que Jesús dijo, a menos que ustedes nazcan otra vez, no verán el reino de los cielos. Podríamos añadir aquí, si no nacen de nuevo, ni siquiera van a oír al Rey que está en los cielos, Rey de los cielos. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, tiene que ser nacido de Dios. Esto es una manera condensada, compactada de decir, ser nacido de Dios, ser de Dios. Aquel que es de Dios o nacido de Dios, las palabras de Dios oye. Por esta razón ustedes no la escuchan, pues no son de Dios. Lo que todo esto está diciendo es que ser nacido de Dios, ser de Dios, es un nacimiento de salvación, donde ustedes son transferidos de una familia, la familia de Satanás, y son traídos a otra familia, la familia de Dios. Ustedes han estado bajo Satanás como su padre y han sido parte de sus mentiras y sus crímenes. No importa cuán religiosos sean. Él dijo esto a la multitud más religiosa en la historia del mundo. Ustedes son de su padre el diablo. Ustedes deben de nacer otra vez. Y al renacer, experimentarán un nacimiento de salvación y serán transferidos del reino de oscuridad y tinieblas, el reino de Satanás, al reino de luz y al reino del mismo Dios. Hay solo una forma de entrar en ese reino. A menos que nazca de nuevo, no verá ni entrará en el reino del cielo. Si usted no ha nacido de nuevo, yo le urjo que clame a Dios y dígale, Dios, ten misericordia de mí, hazme nacer en tu reino, llévame a ti, Dios, sálvame de ti mismo. Y usted encontrará que Dios tiene mucha misericordia con usted en su Hijo Jesucristo.